Recientemente, hablar de asuntos rurales ha sido un tema candente en los medios de comunicación chinos. Se trata de retirar los bosques y restaurar las tierras de cultivo, jubilar a 80 millones de trabajadores rurales emigrantes y construir un equipo integral de administración rural y aplicación de la ley. Observamos que estos tres elementos se complementan entre sí, poniendo de relieve los métodos utilizados por el actual líder del Partido Comunista, Xi Jinping, para hacer frente a la marea de desempleo y como preludio de la guerra con Taiwán. En primer lugar, empecemos con Nongguan, o control rural, que actualmente está causando el mayor alboroto. Esta vez, los recién creados administradores rurales y urbanos no se diferencian mucho de los tristemente célebres Chengguan de las ciudades en cuanto a indumentaria, con la leyenda Rural Law Enforcement bordada en sus brazaletes. El 14 de abril de 2023, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China confirmó oficialmente la existencia de la Brigada de Aplicación Integral de la Ley Administrativa Rural, cuyos límites de aplicación se establecen en las áreas de semillas, pesticidas, medicamentos veterinarios, maquinaria agrícola, cuarentena animal y vegetal y prevención de epidemias, calidad y seguridad de los productos agrícolas y administración pesquera, y garantiza la no interferencia con la vida productiva normal de los agricultores. Pero las regulaciones del gobierno central son remotas para estos miembros de la administración rural. Veamos cómo definen su trabajo. ¿Qué creen que somos los administradores rurales? Lo que no cubre la policía de tráfico, lo cubrimos nosotros. Lo que no pueden cubrir los administradores de las ciudades, también lo cubrimos nosotros. Tenemos autorización real, y podemos actuar antes que el permiso. Esto es la administración rural. Por eso, cuando aparecen en el campo de cultivo, aparece un extraño fenómeno en la China rural que no se había visto en miles de años. Mira, administradores rurales uniformados entran en la aldea con una red para atrapar a todas las gallinas camperas criadas por los campesinos en nombre de mejorar el aspecto de la aldea. En algunos lugares, a los aldeanos no se les permite tener ganado, así que lo llevan al comité del pueblo para exigir una explicación. En nombre de la aplicación de la ley, hay administradores rurales que venden por la fuerza el ganado de las familias rurales y se quedan con el dinero. En algunos lugares, los aldeanos son multados por criar ganado. ¿Qué significa que no dejen pastar al ganado? ¿Qué hemos hecho mal? En el noreste de China, en su primer día de trabajo, los administradores rurales se llevaron los congeladores alegando razones de seguridad para los hogares rurales. Las multas más lucrativas son las impuestas a los operadores de maquinaria agrícola. Esto se debe a que los campesinos chinos rara vez han oído hablar de los requisitos de licencia antes. Un internauta comentó: si comprobaran las licencias de la maquinaria agrícola, toda mi familia estaría en infracción. Otro internauta dijo: la maquinaria agrícola requiere licencia. ¿Puede una persona de 60 años aprobar el examen para obtener la licencia? La mayoría de los que siembran los campos son ancianos. Si no aprueban el examen, ¿significa que los cultivos no se plantarán? Algunos gobiernos locales están formando administradores rurales para que orienten a los campesinos en la agricultura. Suena un poco extraño que un cursillista en gestión agrícola vaya a ser más capaz que personas que llevan generaciones cultivando la tierra. El gobierno forma a administradores rurales para guiar a los campesinos en la agricultura. Algunos campesinos fueron obligados por los administradores rurales a presentarse al examen para obtener la licencia de agricultor. El lugar del examen se instala en el campo y se centra en los pesticidas, el arado, etc. Según las normas del gobierno, muchos campesinos suspenderán y tendrán que acudir a instituciones especializadas para recibir formación. Naturalmente, los campesinos tienen que pagar la matrícula. Se dice que si uno suspende el examen, puede pagar para repetirlo.
Es otra forma de crear ingresos para las autoridades locales. 我不知道大家 No sé si alguna vez has oído hablar de un certificado de agricultor o visto un certificado de agricultor. Si no lo tengo, ¿estoy cultivando ilegalmente? 不是我们去培训吗？ Teníamos que asistir a una formación y nos dijeron que hoy teníamos que recoger nuestro certificado de graduación. Fuimos a ver cómo era ese certificado. ¿Lo ven? Certificado de agricultores de alta calidad. 依稀的记得。 La agricultura en los países desarrollados está muy mecanizada y es a gran escala. La llevan a cabo profesionales altamente cualificados. China tiene una gran diferencia con respecto a ellos. Las habilidades de los campesinos chinos se basan en la experiencia acumulada de generaciones. Los certificados agrícolas occidentales están diseñados para que los campesinos dominen mejor las técnicas agrícolas modernas. Entonces, ¿cuál es la razón de que el gobierno comunista chino exija de repente que los campesinos tengan un certificado? Además, hay administradores rurales que prohíben a los campesinos plantar maíz cerca de los estanques, interfieren en qué cultivos cultivar e incluso arrancan las hortalizas plantadas. Los habitantes de las zonas rurales han denunciado que se les prohíbe cultivar hortalizas y frutas en sus propios patios y que, cuando se las encuentran, se las arrancan. Tienen que solicitar permiso previo a los administradores rurales para cualquier trabajo habitual de cuidado agrícola, como rociar pesticidas y abono. En algunos casos, ni siquiera se les permite secar la ropa al aire libre en su propio patio. 抓紧时间把药物除掉，这个药物的危害性太大，这个药面呢，这个刮到人身上啊，这个。 Algunos internautas informaron de que los administradores rurales fueron a los hogares para investigar y registrar información sobre el tamaño de la familia, el número de cerdos, pollos y patos criados, el número de peces en los estanques, el número de acres de tierra de la familia, que han plantado, a qué hora del día van al campo y qué hacen cuando no están cultivando. El público no entiende qué pretende el gobierno con esta medida. De hecho, desde hace un año, la administración rural se ha establecido silenciosamente en varias provincias y ciudades de China. Según informes oficiales, desde 2018 se han creado agencias de aplicación integral de la ley administrativa rural. A finales de 2022, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales anunció que las medidas administrativas para la aplicación integral de la ley administrativa rural entrarían en vigor el 1 de enero de 2023. Con la creación de la nueva unidad de administración rural llega el impuesto sobre la propiedad rural. La tasa se cobra per cápita, 5 céntimos por persona y día, en función del número de personas inscritas en el registro familiar, vivan o no en la zona rural. Si China tiene 700 millones de cuentas rurales, eso supone 12.800 millones de yuanes, o 1.860 millones de dólares. También es probable que esta tasa aumente en el futuro. Según la anterior política del PSC, por ejemplo, la asistencia médica de las cooperativas rurales comenzó siendo de 10 yuanes, pero actualmente se ha incrementado a 350 yuanes. Esto significa que los campesinos tienen que pagar dinero para que un grupo de personas los controle. A través de la caótica situación de la aplicación de la ley de la administración rural, podemos ver que lo que se ha destruido a gran escala son sobre todo cultivos comerciales, frutas y verduras, tabaco, etc. Debe haber una agenda detrás. Informes de diversas fuentes muestran también que los funcionarios chinos están enviando a los campesinos a cultivar alimentos como patatas, maíz y boniatos. Esto enlaza con el segundo elemento clave, que son los esfuerzos del gobierno comunista en los últimos años, especialmente este año, para promover la recuperación de tierras agrícolas de los bosques. Hace más de 20 años, en torno a 1999, el gobierno central de China exigió lo contrario para las zonas rurales, pidiendo a los agricultores que retiraran las tierras de cultivo al bosque para combatir la erosión del suelo y otros problemas. La última política ha cambiado a retirar los bosques a las tierras de labranza. De este modo, los funcionarios locales están destruyendo los bosques verdes y aplanándolos para hacer nuevas tierras de cultivo con el fin de cumplir la última misión política desde arriba.
En algunas zonas montañosas donde la tierra ha estado desierta durante años debido a la reubicación de la población, los gobiernos locales han animado a los campesinos a desarrollar huertos. Los cultivadores han invertido todo su dinero en la tierra, solo para que se les pida que talen los árboles cuando la cosecha está casi lista. Radio Free Asia informa de que los miembros de las zonas rurales chinas se ven obligados a hacerlo debido a la misión política. En una aldea del sur, fueron obligados por sus superiores a desbrozar el terreno en 2022 y la aldea tuvo que gastar decenas de miles de yuanes para hacerlo. No esperaba que hubiera más tareas este año, dijo el miembro del partido de la aldea. Si esto sigue así, la aldea irá a la quiebra. Los funcionarios comunistas parecen tener menos sentido común que la gente corriente a la hora de decidir qué plantar y dónde. El primer problema del cultivo del arroz es el agua. Si el tiempo es seco, aunque construyamos una presa en la cima, puede que no haya agua dentro. ¿Es realista bombear agua desde la base de la montaña para combatir la sequía? Por no hablar de que, en caso de inundación, es habitual que los campos queden arrasados. El terreno montañoso es trapezoidal, todo pequeños trozos, pequeñas porciones de tierra. ¿Es práctico cultivarlo con máquinas? Algunos chinos creen que la razón de que el gobierno convierta los bosques en tierras de cultivo a tan gran escala es que China no tiene suficientes alimentos. Pero en realidad, según los datos anuales publicados por el gobierno, la agricultura china ha afirmado haber producido una producción constante de más de 600.000 millones de kilogramos durante 8 años consecutivos. Equivale a tener unos 500 kilogramos de grano per cápita. La media mundial de consumo per cápita de grano es de 400 kilogramos. La posesión china de grano ha superado con creces la media mundial. Entonces, ¿cómo puede no ser suficiente? Dejemos esta pregunta a un lado por un momento y analicemos el tercer elemento clave. Desde 2019, Shanghái y Tianjin han emitido las llamadas órdenes de jubilación para los trabajadores rurales migrantes de la construcción mayores de 60 años. Prohibiendo a los hombres mayores de 60 años y a las mujeres mayores de 50 entrar en las obras de construcción para cualquier trabajo. En términos de edad, el porcentaje de trabajadores rurales migrantes mayores de 50 años era del 27,3%. Esto significa que casi 80 millones de trabajadores rurales de las zonas urbanas se enfrentarían al problema del exceso de edad en los próximos 10 años. Tenga en cuenta la restricción de edad de esta orden de jubilación. En realidad, muchas empresas reducirán automáticamente aún más el límite de edad para evitar el riesgo de nuevos cambios de la política. Es justo decir que el número de personas afectadas por esta orden de jubilación debe superar los 80 millones. Los medios de comunicación chinos informan de que los trabajadores rurales mayores de 50 años son la primera generación de trabajadores rurales de China. Han contribuido a la urbanización de China y ahora están envejeciendo, pero la mayoría sigue trabajando por falta de ahorros. Además, estos trabajadores rurales emigrantes siguen pensando que ahorrar 50.000 renminbao, unos $7.281, es suficiente para mantener su vejez. Ahora el PSC en realidad le está diciendo a este grupo de personas, váyanse a casa y cultiven la tierra, y dejen los trabajos de levantamiento de ladrillos y de reparto en la ciudad para los jóvenes urbanos que no pueden encontrar un trabajo al graduarse. ¿Qué otros propósitos tiene el PSC? A nuestro juicio, también forman parte de la preparación de la guerra contra Taiwán.
Ayer, varios de mis compañeros y yo recibimos una llamada de nuestra unidad militar original, diciendo que querían compilar alguna información básica sobre nosotros los veteranos. También he visto esa información en Internet, diciendo que todos los veteranos se dividen en 3 escalones. El primer escalón es el de los menores de 26 años, el segundo, el de los menores de 32, y el tercero, el de los menores de 40. Yo nací en 1988, el año del dragón, con 36 años. Llevo más de 4 años fuera del servicio activo. Nosotros, los veteranos, compartimos una creencia común: si hay guerra, volveremos a la unidad cuando se nos llame. Según la declaración oficial del Partido Comunista, la tasa de autosuficiencia alimentaria de China es del 90%, pero la tasa de autosuficiencia de cereales es en realidad inferior al 70%. Es decir, el 30% de los alimentos tiene que depender de las importaciones. Dado que Xi Jinping ha ofendido a demasiadas personas en el Partido Comunista durante sus 10 años en el poder, si dimite, es probable que sea reivindicado. Por ello, necesita mantenerse en el poder y ser reelegido. No puede permitirse perder el poder y no puede permitirse la jubilación. Necesita una buena razón para ser reelegido. Unificar la nación y liberar Taiwán es la mejor causa y la forma más eficaz de establecer su autoridad. Una vez movilizado el ejército, el PSC se enfrentará no solo al ejército taiwanés, sino también al estadounidense. Por tanto, debe estar preparado para volverse contra Estados Unidos en todos los aspectos. El suministro de alimentos en tiempos de guerra, por lo tanto, se convierte en una prioridad para el gobierno del PSC. Además de la producción de alimentos, el gobierno chino también necesita gestionar la estabilidad rural. En otras palabras, el PSC quiere establecer un sistema de Big Data para la vigilancia en el campo, igual que en la ciudad, y está en marcha. El establecimiento de dicho sistema, por tanto, proporcionará una gran comodidad al futuro reclutamiento militar. Por ejemplo, bajo una gestión relativamente laxa, los jóvenes escondidos en el campo tratarán de eludir la orden de reclutamiento mientras puedan alimentarse y vestirse. Pero si las zonas rurales cuentan también con un sistema de vigilancia de Big Data, la situación será diferente. El plan del PSC está bien pensado, pero el resultado real es otra cosa, ya que la realidad es mucho más compleja. En China, se gana poco o ningún dinero cultivando cereales. Para ganarse la vida hay que cultivar otro tipo de productos, como hortalizas y cultivos comerciales. Entonces, ¿cómo se puede llenar el vacío de cereales? Además, la tierra que ha dejado de ser bosque es de por sí menos fértil y poco productiva. Desde que se tala el bosque y se queman los árboles hasta que se nivela la tierra desierta para convertirla en tierra cultivable apta para el cultivo, pasan unos cuantos años. En esos pocos años, la producción es prácticamente nula o muy escasa. Otro problema que no se puede ignorar es que mientras los funcionarios del PSC tengan poder, significa que pueden ser corruptos y utilizarlo para sacar dinero. ¿Qué tipo de caos y agitación se producirá en la China rural bajo la gestión de un ejército administrativo tan grande? Se puede decir que cuando se engaña así a los campesinos, la dinastía roja del Partido Comunista está en sus últimos días.